Vamos a estudiar límite y continuidad de funciones reales de variable real. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de límite, las propiedades de los límites, el cálculo del límite y algunas aplicaciones de los límites. Bien, pensemos en una situación particular. Pensemos qué ocurre con la función f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 cuando x toma valores muy cercanos a 1. Es decir, qué pasa con f de x si x tiende a 1. Note que si reemplazamos a x por 1 en la función, tendríamos 1 al cuadrado menos 1 es igual a 0, sobre x menos 1 igual a 0, sé que eso nos daría 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Por lo tanto, el hecho de sustituir x igual a 1 en la función no es una buena opción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué pasa con valores cercanos a 1? Entonces, pensemos qué pasa con la función si x vale 0. Reemplazamos por 0, nos da 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 menos 1 y menos 1 entre menos 1, 1. Es decir, que si x tiende a 0, f de x es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 0.5? Noten que si reemplazamos en la función, nos da f de x igual a 1.5. Sigamos tomando valores y reemplazando en la función. Pueden tomar la calculadora y sustituirlo. Por ejemplo, valores cercanos a 1, por ejemplo, 0.75. Y se notan que f de x es igual a 1.75. Ustedes pueden sacar las cuentas sustituyendo a x en la función. Ahora tomemos un valor más cercano a 1 aún que todos los anteriores. Por ejemplo, f de x igual a 0.99. Al sustituir x igual a 0.99 en la función, obtenemos que f de x es igual a 1.99. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos mirado qué pasa con la función si x toma valores cercanos a 1, pero por la izquierda, en el intervalo 0,1, ¿no? Veamos qué ocurre con la función si asignamos valores a x cercanos a 1, pero por la derecha. Es decir, ¿qué pasa si x igual a 2? Entonces tendríamos 2 a la 2, 4, menos 1, 3, sobre 2 menos 1, 1, y 3 entre 1 es igual a 3. Por lo tanto, f de x es igual a 3 para x igual a 2. Si hacemos x igual a 1.5, verificamos que f de x igual a 2.5, si hacemos x igual a 1.25, es igual a 2.25, y si asignamos un valor más cercano a 1, por ejemplo 1.01, nos damos cuenta que f de x igual a 2.01. Es decir, si asignamos a x valores cercanos a 1 por la derecha o por la izquierda, f de x va a tomar valores cercanos a 2, por ejemplo 1.99 y 2.01. ¿Qué significa eso? Hombre, que si x toma valores cercanos a 1, f de x toma valores muy cercanos a 2. En ese caso uno dice que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2. Eso nos da la idea intuitiva del límite. Veamos qué es lo que ocurre. Un primer caso, que es el caso que estábamos estudiando ahorita, es que si x toma valores cercanos a un valor fijo a, f de x va a tomar valores, tanto por la izquierda como por la derecha, muy cercanos a un valor fijo L. En ese caso se dice que el límite cuando x tiende a A de f de x es L. ¿Ok? Tanto por la izquierda como por la derecha. En ese caso uno dice que el límite existe y es L. ¿Ok? Entonces, otro caso que puede ocurrir es que a medida que x toma valores cercanos a por la derecha o por la izquierda, f de x va tomando valores cercanos o que tienden hacia el infinito. Entonces uno dice que el límite en ese caso también existe y es infinito. Otro caso es que por la izquierda, f de x, cuando x toma valores cercanos a, da un valor L sub i, y por la derecha da otro valor que es L sub d. Es decir, los límites laterales no coinciden, en ese caso el límite no existe. Otro caso es que por un lado, por ejemplo, por el lado izquierdo, cuando x se acerca a, f de x toma el valor L sub i, pero cuando se acerca por la derecha toma valores infinitos, en ese caso tampoco coinciden, y uno afirma que el límite no existe. Entonces, para que el límite exista, los límites laterales deben coincidir. Eso debido a que si el límite de una función existe, este ha de ser único. Vamos a la definición formal.
Eso que habíamos estudiado anteriormente se puede escribir como el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a L. Allá habíamos escrito cuando x tiende a A. Y eso se traduce a que eso es cierto si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos p es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. ¿Qué significa eso? Hombre, que si tomamos un valor fijo p y una función fija f de x, entonces siempre decimos que el valor del límite de la función cuando x tiende a p es L. Si dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, de modo que si x está muy cerca de p, entonces f de x está muy cerca de L. ¿Pero qué significa eso? Hombre, que si la distancia entre x y p es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Es decir, a medida que x se acerca a p, f de x se acerca a L. Entonces uno dice que el límite cuando x tiende a p de f de x es L. Noten que la función puede estar o no estar definida en P, es decir, no necesariamente la función tiene que estar definida en P, como en el caso anterior. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2, sin embargo, x en 1 no está definido. Entonces, ese puntico rojo significa que la función puede o no puede estar definida en P. Entonces, si cuando x tiende a P, cuando x se acerca a P, f de x se acerca a L, nosotros vamos a escribir que si x tiende a p, entonces f de x tiende a L. Eso implica que el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a L. Límite cuando x tiende a p de f de x es igual a L. Intuitivamente se entiende que el límite de una función es pues entonces el valor al cual se acerca la función cuando la variable independiente se acerca a un punto fijo dado tanto como se quiera. Miren que el valor no necesariamente tiene que ser exactamente P, es lo más cercano a P posible. ¿Por qué? Porque la función puede estar o no puede estar definida en P. Veamos una aplicación cotidiana del concepto de límite. Supongamos, analicemos esta situación, supongamos que ese vehículo azul tiene que trasladarse de un punto A a un punto B. Por ejemplo, el punto A es el árbol S y el punto B es el otro árbol, en el cual, pues, entre árbol y árbol hay una distancia, digamos, X, y emplea en hacer su recorrido un tiempo T. Entonces nos dice que la velocidad promedio de desplazamiento del vehículo es el cociente delta de X sobre delta de T. Eso se conoce como velocidad promedio. Pero la velocidad promedio no nos arroja información precisa acerca de lo que ocurre con la velocidad del vehículo en un instante de tiempo determinado, es decir, la velocidad en un punto específico de la trayectoria. Entonces, ¿cómo se logra determinar eso? Si hacemos que el intervalo delta de t sea lo suficientemente pequeño o tan pequeño como se quiera, es decir, que delta de t tiende a 0. Eso nos dice que la velocidad instantánea es el límite cuando delta de t tiende a 0 del cociente delta de x sobre delta de t. Eso se conoce pues como velocidad en un instante de tiempo determinado. Pero noten que delta de t nunca es 0, se acerca a 0 tanto como sea posible.